Proceso de montaje de grúa torre para la realización de un edificio de gran altura. Para el montaje y seguridad de la grúa torre dividiremos la presentación en descripción y definición de la grúa, análisis de sus partes para su completo reconocimiento, establecer un plan de obra. Procederemos a explicar su montaje y daremos unas pautas a seguir en materia de seguridad. La grúa torre es un aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir las cargas mediante un gancho suspendido de un cable, desplazándose por un carro a lo largo de la pluma. La grúa es orientable y su soporte giratorio se monta sobre la parte superior de una torre vertical, cuya parte inferior se une a la base de la grúa. La grúa torre suele ser de instalación temporal y está concebida para soportar frecuentes montajes y desmontajes, así como traslados entre distintos emplazamientos. Esta diapositiva está destinada al reconocimiento visual de todas las partes de la grúa en su conjunto. Está constituida esencialmente por una torre metálica, con un brazo horizontal giratorio, y los motores de orientación, elevación y distribución o traslación de la carga. Pasamos, pues, a analizar sus partes de manera individual. El mástil consiste en una estructura de celosía metálica de sección normalmente cuadrada, cuya principal misión es dotar a la grúa de altura suficiente. Normalmente está formada por módulos de celosía, que facilitan el transporte de la grúa. Para el montaje se unirán estos módulos mediante tornillos, llegando todos unidos a la altura proyectada. Su forma y dimensión varía según las características necesarias de peso y altura. En la parte superior del mástil se sitúa la zona giratoria que aporta a la grúa un movimiento de 360 grados horizontales. También, según el modelo, pueden disponer de una cabina para su manejo, por parte del operario. El lastre puede estar formado por una zapata enterrada, o bien por varias piezas de hormigón, como se ve en la fotografía prefabricado en la base de la grúa. Su misión es estabilizar la grúa frente al peso propio, al peso que pueda trasladar y a las condiciones ambientales adversas, muy importante como el viento. La flecha. La flecha es una estructura de celosía metálica de sección normalmente triangular, cuya principal misión es dotar a la grúa de radio o alcance necesario. Su forma y dimensión varían según las características necesarias de peso y longitud. También se le suele llamar pluma. Al igual que el mástil, suele tener una estructura modular para facilitar su transporte. La contraflecha. La longitud de la contraflecha oscila entre el 30 y el 35% de la longitud de la pluma. Al final de la contraflecha se colocan los contrapesos. Está unido al mástil en la zona opuesta a la unión de la flecha. Está formada por una base robusta, formada por varios perfiles metálicos, que formando encima de ellos una especie de pasarela para facilitar el paso del personal desde el mástil hasta los contrapesos. Las secciones de los perfiles dependerán de los contrapesos que se van a colocar. Los contrapesos son estructuras de hormigón prefabricado que se colocan para estabilizar el peso y la inercia que se produce en la flecha de la grúa. Deben estabilizar la grúa tanto en reposo como en funcionamiento. El carro. Consiste en un carro que se mueve a lo largo de la flecha a través de unos carriles. Este movimiento da maniobrabilidad necesaria a la grúa. Es metálico, de forma que soporte el peso a levantar. El cable de elevación es una de las partes más delicadas de la grúa, y para que dé un rendimiento adecuado, es preciso que sea usado y mantenido correctamente. Debe estar perfectamente tensado y se hará un seguimiento periódico para que durante su enrollamiento y en el tambor no se entrecruce, ya que daría lugar a aplastamientos. El gancho irá provisto de un dispositivo que permite la fácil entrada de cables en las eslingas y estrobos y de forma automática los retenga impidiendo su salida, si no se actúa manualmente.
En cuanto a todos los motores que cuenta la grúa, la más genérica está formada por 4 motores eléctricos. El primero, el motor de elevación, permite el movimiento vertical de la carga. El motor de distribución da el movimiento del carro a lo largo de la pluma. El motor de orientación permite el giro de 360 grados en el plano horizontal de la estructura superior de la grúa. Y por último, el motor de traslación, que desplaza la grúa en su conjunto sobre carriles. Para realizar este movimiento es necesario que la grúa esté en reposo. Pasamos ahora al plan de obra. Dentro de la planificación del proyecto se han de considerar 3 apartados fundamentales. En primer lugar, se procederá a la estimación de la duración, redacción y obtención de permisos para la realización del proyecto. En segundo lugar, se realizará una estimación de la duración de ejecución del proyecto. Y por último, se procederá a la estimación para la realización de las instalaciones y pruebas a realizar para su funcionamiento. Organizaremos una definición y estimación de tareas, lo que conllevará estudios previos, redacción de documentos, obtención de permisos y licencias, acondicionamiento de la parcela, excavaciones y cimentaciones, ejecución de la estructura de acero y, por último, la instalación y puesta en servicio. Daremos paso ahora al montaje de la grúa. Lo primero, dispondremos de una orden de trabajo, donde vendrán indicados los datos de la grúa y características de montaje. Un apunte fundamental es que se debe contar con la ayuda de una grúa móvil. Lo primero que debemos hacer es la preparación de la base. Se hace mediante una zapata de apoyo insertada en el suelo. Al comenzar el montaje de la grúa se comprobará la liberación de ésta, así como la de sus agujeros, que tengan una tolerancia de más o menos 2 milímetros. Para la seguridad de la grúa esto es clave. Veremos que parte fundamental para el sostenimiento de todo el conjunto de la grúa es el montaje de la torre sobre la zapata, el cual haremos con un cuidado especial. Seguidamente procederemos a montar la torre con los tramos requeridos, con la ayuda de esa grúa especificada anteriormente como grúa móvil. Por último, para finalizar este pilar central, procederemos al montaje de la parte superior. Pasaremos a montar la contrapluma. Con la estructura de la pluma en el suelo, montaremos la barandilla, elevando todo el conjunto con la ayuda de la autogrúa y envolunar a la punta de la torre. Para mantener la grúa equilibrada, al colocar la pluma, se coloca en la autogrúa el primer contrapeso atado del cable sostén de la contrapluma. Al colocar el contrapeso, debido a la inclinación del tirante, aparecen fuerzas que tienden a cerrar el hueco donde irá colocado. Ahora pasaremos al montaje de la pluma. Contiene una primera fase de montaje de la pluma en el suelo, que consiste en embulonar en el suelo los tramos de la pluma, situando el conjunto de plumas lo más cerca posible de la torre y colocando los apoyos sobre unos tablones. El extremo que se embulona a la torre se puede depositar sobre un tablón transversal. Posteriormente se procede a la colocación de la pluma, elevando la pluma en posición horizontal, embulonando la pluma a la punta de la torre y finalmente embulonando en tirante sostén pluma al extremo libre. Por último, daremos paso a la colocación del resto del contrapeso y del cable de elevación, para así, con todo montado, regular los limitadores y hacer las pruebas de puesta en marcha de la grúa. Daremos ahora unas pautas en materia de seguridad. Como primera observación, las operaciones de montaje y desmontaje de la grúa no son admisibles a partir de la velocidad del viento superiores a 50 km por hora, cuando se oye un fuerte soplado de él. En caso de vientos superiores deberá detenerse inmediatamente el trabajo.
Es muy importante a la hora del montaje de la grúa, debe prevalecer el criterio de seguridad sobre el de rentabilidad. Otras cuestiones en materia de seguridad son, como apreciamos en la fotografía, en primer lugar, en ningún momento cualquier parte de la grúa, así como las cargas suspendidas, pueden entrar en contacto con las líneas eléctricas de alta tensión, debiendo existir entre líneas y dicho elemento un espacio de seguridad de al menos 5 metros. Al ubicar una grúa torre, siempre se tratará de evitar que pueda interferir en el radio de barrido de otra. Si no fuera posible, se colocarán de forma que nunca existiera interferencia entre la flecha de la más baja y el mástil de la otra. La distancia vertical entre el elemento más bajo, gancho arriba de la grúa más elevada y el elemento más alto susceptible de chocar de la otra grúa será como mínimo de 3 metros. Tal y como se observa en la imagen, el espacio libre para el paso del personal entre las partes más salientes de la grúa y cualquier obstáculo será de 0,60 metros de ancho por 5 de metros de alto. En caso de imposibilidad de aplicación de esta condición, se prohibirá el acceso del personal a esta zona peligrosa. El espacio libre vertical entre la pluma y la última área de circulación de personas debe de ser de 3 metros como mínimo, siendo recomendable 4,5 metros. La flecha de la grúa ha de poder girar completamente sin tropezar con ningún elemento de la propia construcción o edificio próximo, ya que ésta, cuando la grúa está fuera de servicio, se dejará siempre la veleta, es decir, se orientará la flecha en dirección del viento y sin freno, situando el gancho arriba del todo, sin carga, y lo más próximo a la torre. En cuanto al funcionamiento, veremos una serie de normas de seguridad producidas durante este funcionamiento. Antes de iniciarle, el gruista debe probar el buen funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuviesen. Durante el funcionamiento, los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que todos los movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas. El gruista debe saber que no se han de utilizar contramarchas para el frenado de la maniobra. Se recomienda, para que el cable esté tensado siempre, no dejar caer el gancho al suelo. El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda una carga del gancho, obviamente. En los relevos, debe el gruista saliente indicar sus impresiones al entrante sobre el estado de la grúa y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la obra. Se prohíbe arrancar con la grúa objetos fijos. El conductor debe observar la carga durante la traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento. Se debe evitar, dentro de lo posible, que la carga vuele por encima de las personas. Estará totalmente prohibido subir personas con la grúa, así como hacer pruebas de sobrecarga a base de personas. Al gruista se le asignarán una serie de obligaciones diarias, así como semanales, que consisten en el comprobamiento del funcionamiento de los frenos, verificación del comportamiento del lastre y comprobar el buen funcionamiento de los elementos de seguridad. Para finalizar, a modo resumen, expondremos las siguientes ideas. Debemos saber identificar todas las partes de la grúa, para poder realizar un estudio previo del proyecto, así como la ejecución ordenada del montaje, teniendo en cuenta las recomendaciones y prevenciones en materia de seguridad muy importantes. Con estos conceptos claros, ya debemos ser capaces de iniciarnos en el proyecto de nuestra grúa torre.